Le he puesto al tema del día de hoy, salvación en el único que tiene toda autoridad. Y aquí en el capítulo 4 vamos a ver a Pedro y a Juan ante el concilio. Dicen algunos encabezados, otros dicen ante el Sanedrín, y vamos a ver si son lo mismo y una y la misma cosa. Pero hermanos, el predicar la salvación exclusivamente a través de la persona de Cristo Jesús nos va a traer problemas, va a traer reacciones de diferente índole, también puede traer consecuencias y diferentes respuestas de las diferentes personas. Aquí vamos a ver que los élites, los que se creían las mamacitas de Tarzán, supuestamente los más religiosos, los que supuestamente guardaban lo santo, van a reaccionar de una manera. Pero supuestamente los que estaban tan lejos de Dios, los más pecadores, las prostitutas, los borrachos, los mundanos, también van a tener una reacción diferente. Pero sabe que hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Está desde el más religioso, supuestamente el más santurrón, el más santo, hasta el que está tan lejos de Dios, y continuamos reaccionando de diferentes maneras. Pero aquí en el capítulo 4 de Hechos vamos a ver diferentes personas en diferentes posiciones de autoridad, especialmente en el templo, y también vamos a ver qué es lo que sucede en esta situación, qué le sucede a Pedro y a Juan. Pero algunos de estos hombres que ocupan posiciones de autoridad en el templo van a ser provocados, van a reaccionar de una manera negativa. Y no solamente están reaccionando contra Pedro y Juan por quienes ellos son, sino por lo que están predicando y la autoridad en la que la están predicando. Y parece que ellos tienen más autoridad que los que tienen la autoridad supuesta del templo. Entonces, ¿y por qué se van a molestar? Porque están predicando que a través de un solo hombre, Jesús, se puede encontrar la salvación y el perdón de pecados, y que resucitó. Y esa parte no les va a parecer a ellos. Así que lo triste de este capítulo que vamos a ver el día de hoy, solamente unos cuantos versos, los supuestos protectores de lo santo, los supuestos protectores de lo divino, los supuestos protectores de la verdad, van a terminar ofendidos por lo santo, divino y la verdad, ya que ellos mismos estaban tan distorsionados y torcidos que ni conocían realmente lo santo, divino y verdadero. Pero también se van a molestar porque pues nosotros somos de educación, tenemos títulos, tenemos carreras, tenemos posiciones, y esta gente bruta, sin educación, simple, del pueblo, que no... allá en la Capirucha, como dicen la gente que es de barrio, pero también como dice ahí que son la chusma en el Chapulín Colorado, no sé si es el Chavo del 8 en el cual, ¿verdad? Pero para ellos, ¿cómo es que la chusma sabe más que nosotros? O por lo menos tiene cierta autoridad, ¿quién se las dio? Va a haber esta situación aquí. Así que el hecho de que estos son galileos, estaban enseñando para ellos otra verdad que no era la verdad. La realidad es que los galileos están enseñando la verdadera verdad. Pero, y se atreven a enseñarla aquí en nuestro templo, que no deberían estarlo haciendo. Entonces, según los expertos, los estudiosos, los religiosos, según ellos, la resurrección ni la enseña la Biblia, decían ellos. Y el mismo doctor Lucas nos hizo esta mención, creo que fue allá en Lucas 20:27. Vamos a confirmar si sí es así, y si no, pues seguimos y luego encontramos. Lucas 20:27, ¿qué dice? Si usted me gana, me la lee, porque no puedo ver bien. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, y ahí comienza a hacer sus preguntas. Entonces, ¿qué negaban ellos? Que existía, ¿qué cosa? La resurrección, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que les va a molestar, que estos indoctos no bien educados, que no han recibido una carrera formal, enseñan con autoridad de que hay resurrección. Así que vamos aquí, a pesar de este capítulo en adelante, vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, que los cristianos van a ser perseguidos. Y mayormente van a ser perseguidos por los líderes religiosos, los supuestos, otra vez, que tienen que estar liderando. Pero van a hacerlo con el motivo de protegerse a ellos mismos, sus bienes, sus posiciones, sus ganancias, su todo. Entonces, vamos a encontrar títulos como saduceos, vamos a hablar de los fariseos, vamos a hablar de los herodianos. Todos estos que acabo de mencionar, a ver, ayúdenme, saduceos, ¿qué dije después? Herodianos. Los fariseos, los herodianos, todos estos son grupos religiosos. Pero también vamos a ver a los grupos paganos, entre ellos están los romanos, los soldados, los líderes paganos. Pero la persecución no vino primero a mano de los no religiosos, no vino a mano de los impíos, sino que vino a mano de los supuestos guardianes de la verdad, de lo santo. Así que no fueron los romanos que primero se opusieron al movimiento del cristianismo, sino los mismos líderes religiosos. Entonces, las primeras barreras, los primeros impedimentos en contra de la misión que tenía la iglesia, que le dejó el Señor Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o de todas las naciones, los primeros que se van a oponer, ¿quiénes son? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los religiosos, los mismos supuestos cristianos. En lugar de decir, gloria a Dios, vamos a echarle ganas, vamos hacia adelante. Y le tengo una noticia, hermano, hermana, iglesia. Cuando usted y yo no estamos cumpliendo la tarea que el Señor nos ha dado de hacer discípulos, nos vamos a comenzar a tragar entre nosotros, nos vamos a comenzar a pelear los unos con los otros, nos vamos a hacer en diferentes partidos. Aquí vamos a encontrar a los saduceos, a los fariseos, y que no piensan igual y que se echan tierra el uno al otro. Y cuando usted y yo como iglesia no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo como cristianos, nos vamos a comenzar a tragar los unos a los otros en lugar de animarnos los unos a los otros. Así que los primeros impedimentos o barreras contra la misión de la iglesia no fueron los de allá afuera, no fueron sino que hoy en día también puede ser la otra iglesia, la otra denominación, la otra religión. O puede ser el otro hermano, la otra hermana, y en lugar de ayudarnos, comenzamos a hablar mal de un hermano, del otro hermano, no nos gusta cómo hizo aquello, yo lo voy a hacer de esta manera. Y bueno, en la Biblia tenemos también en Hechos, vamos a ver. No siempre fue color de rosa, pero no fueron los paganos. Los saduceos aquí constituían una minoría, sin embargo, eran los aristócratas, era un sistema de aristocracia que eran ricos, de gran influencia, tanto en el templo como en el gobierno. O sea que tenían posiciones de liderazgo que podían influenciar. Y aquí se va a decir y se va a hacer lo que yo digo. Y son los que se van a molestar. Entonces, ¿por qué llegamos a esta situación? Bueno, ya el hermano David nos leyó en el capítulo 3. ¿Qué sucedió? Había un hombre que todos los días lo traían allí para pedir limosna, alguien le ayudaba. ¿Cuál era su necesidad? Era física, también tenía necesidad espiritual. Pero vamos a hablar de dónde se encontraba, en qué puerta, en qué templo. Pero el milagro de sanidad y el tema de la predicación molestó a los religiosos mucho por varias razones. En primer lugar, los saduceos resentían que los discípulos, que eran galileos, sin estudios, sin preparación, estaban enseñando como que si ellos fueran rabinos, doctores de la ley, pero lo hacían con cierta valentía. Pero vamos a aprender del que está predicando. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no lo hemos leído, pero se llamaba Pedro. ¿Qué acababa de hacer él hace unos meses atrás, antes de la crucifixión de Cristo?
o durante este tiempo, ¿qué había hecho Pedro? Había negado a Cristo 3 veces. Por temor, por miedo, por no tener valentía y agallas de predicar la verdad. Pero ahora se va a enfrentar a estos mismos líderes religiosos y les va a predicar la verdad con valentía, con fuerzas. Así que estos saduceos van a estar molestos, resentidos, y también están molestos porque Dios hizo un milagro a través de estos que son donadies. ¿De dónde salieron? Son galileos, son pescadores, pobrecitos, no saben nada. Pero ¿por qué Dios? No puede ser que Dios los esté usando a ellos. También van a estar molestos porque ellos no creían en la resurrección. Pero eso es lo que más Pedro predicaba, que la resurrección es el eje de todo lo que creemos. Porque si no sucede la resurrección, somos los peores. También estaban molestos porque ellos querían ahí tener buena relación con los romanos, porque querían conservar ahí sus riquezas, estar cómodos, conservar su prestigio, su poder, su influencia. Y esto pues nos hace ver mal, que estos donadies han llegado aquí, están predicando, pues no puede ser. Así que los saduceos no deseaban en absoluto que se perturbara el orden establecido. Supuestamente eran guardianes del orden, pero lo hacían porque esto les traía prestigio. Se las voy a dar en 3 P's. Les traía prestigio, les traía poder y les traía plata. Prestigio, poder y plata. ¿Quién va a querer soltar algo así tan fácil? ¿Será que hoy en día también suceda? Hermanos, aquí viene el varón de Dios, el hombre. Algunos simplemente quieren que se les reconozca por sus títulos y por su prestigio. Tiene un ministerio internacional y que, bueno, ¿eso es lo que quieres que resalte? No, que resalte Cristo, hermanos. Pero otros quieren influenciar y mostrar su poder. En el capítulo anterior, ellos se fueron más allá para que la gente se diera cuenta que no fue a través de la mano de ellos que el cojo quedó sano. Ellos no dijeron, mira, nosotros lo sanamos y tenemos el poder de sanidad. No dijeron así. ¿Qué dijeron ellos? Hermanos o pueblo, desen cuenta que esto sucedió por el poder de ¿quién? Y únicamente por el poder de Dios. Pero ¿qué dice Pedro y Juan? Al cojo, ¿qué le dijeron? No tenemos oro ni plata. Estos saduceos y fariseos y los líderes religiosos y los herodianos, sí, ahí se le arriman a los romanos porque quieren que ahí les toque un pedacito. ¿Se acuerdan quién era el jefe de los publicanos? Mateo, Leví. Tenía buen trato con ellos porque ¿qué hacía? No solamente cobraba lo justo, sino que cobraba de a más. Y le iba bien, Pero antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y le fue mejor cuando conoció a Cristo. Y supuestamente le iba bien, entre comillas. Así que ellos no querían que este orden se perturbara. Porque les traía, ¿qué cosa? Las 3 P's, ¿cuáles eran? Prestigio, poder y plata. Así que los saduceos concluyeron que si los discípulos seguían predicando a Jesucristo y que hay resurrección y que el dinero no es lo más importante, entonces va a convertir esto en un caos y una revoltija y algo desastroso. Pero más importante, ellos si tienen el poder, van a sentir que pierden el control, van a perder sus inversiones, no van a tener influencia, ya no van a tener el prestigio y el poder y la plata que tenían. Pero ellos porque no estaban haciendo lo correcto, los religiosos. Pero de este lado, hermanos, si usted y yo estamos haciendo lo correcto, predicando a Cristo resucitado, ¿cómo se sentiría usted si le cayera, por ejemplo, la policía, la migra y el ejército para castigarlo en la cárcel y deportarlo porque usted se ha parado para predicar la verdad y decir solamente en Jesucristo hay salvación, en el que ha resucitado? Después de usted de haber ayudado a la gente, ayudar a alguien que lo necesita, ¿cómo se sentiría usted que los supuestos que tienen que protegerlo vienen y lo abusan y lo maltratan por hacer lo correcto a usted? No nos sentiríamos bien.
Quizás en el gobierno diríamos que está la Navy, está el Army, está los Marines y hay otro montón, ¿verdad? Pero ¿cómo nos sentiríamos que nos cayera este peso por hacer lo correcto para la honra y la gloria del Señor? Un policía está ahí para protegerte, pero si es el que te comienza a abusar, estamos mal. Bueno, estos religiosos eran los que estaban ahí para liderar y proteger y proveer lo necesario, pero lo que ellos querían, el dinero lo querían para ellos, el poder lo querían para ellos, el prestigio lo querían para ellos y querían aprovecharse de la gente. Así que con esto en mente vamos a entrar a nuestro capítulo del día de hoy. 4, solamente vamos a ver los primeros 12 versos. ¿Estamos ahí? Hablando ellos, ¿quiénes? Los apóstoles, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre los apóstoles, ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿junto con quién? El jefe de la guardia del templo. ¿Y quiénes? ¿Cuántos grupos llegaron? 3. ¿Quiénes? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vamos a ver brevemente quiénes eran. Entonces los sacerdotes tenían influencia especial y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. Los saduceos eran miembros, otra vez era un grupo más pequeño, pero tenían poder, tanto religioso como político, pero ellos no creían en la resurrección, como ya vimos. Y estaban irritados y molestos con los apóstoles porque ellos estaban anunciando que en Jesús la resurrección de los muertos es posible, y porque si la resurrección de Cristo fue realidad, entonces a los saduceos esto los echaba de cabeza y les arruinaba su doctrina y les quitaba su poder y su influencia y su todo. Así que los saduceos también era un grupo ilustre, entre comillas. Eran aquellos que se vestían de sus vestimentas largas para ser vistos, pero eran poderosos. Pero aparte de negar la resurrección, también negaban que existían los ángeles, también negaban que existían los espíritus. Más tarde lo vamos a ver en el libro de Hechos. Y para ellos solamente aceptaban el Pentateuco como la única sagrada escritura. ¿Y cuál es el Pentateuco? ¿Quién me ayuda? Los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces para ellos era lo único sagrado. Pero en tiempos de Jesús, estos estaban encargados del cuidado del templo, entre comillas, cuidado. Y el sumo sacerdote siempre era un saduceo. Pero aquí nos menciona a alguien más, después de los saduceos. ¿A quién nos menciona? Bueno, aquí en el capítulo 4, verso 1, ya vimos vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia, ¿verdad? Y los saduceos. Pero el jefe de la guardia a veces se conocía también como el magistrado, era de alto rango, solo era inferior él al sumo sacerdote. Él era el capitán o el jefe de la guardia. En los tiempos antiguos era el jefe de la guardia de los levitas, pero era jefe del templo. Se le podía traducir también como el jefe o el comandante de la policía. Eran los que patrullaban protegiendo. Entonces este era el comandante de la policía, el jefe de la policía. Y él vino molesto, enojado por este alboroto que está sucediendo, que se está produciendo. Pero ¿qué produjo el alboroto? Bueno, era la hora de la oración, ¿se acuerdan? Y no ellos, sino que Dios a través de ellos sanó al hombre cojo. Pero Pedro y Juan aprovecharon la hora de la oración, porque el hombre cojo, ¿qué hizo después? Al entrar en el templo, comenzó a alabar, a glorificar al Señor, etcétera. Pero le dio la honra y la gloria ¿a quién? ¿A Pedro y a Juan? No, a Dios. Y aquí estos que han hecho aquí. Pero Pedro y Juan aprovecharon esta hora para predicar a Jesucristo resucitado. Y es a través de Él, al que ustedes mataron, les va a decir más al rato, que el Señor Dios ha hecho a este hombre cabal, tanto físicamente como espiritualmente.
Pero hablemos, estos líderes religiosos componían a un grupo que se le conocía como el Sanedrín o como el Concilio de los Judíos. Así que los saduceos tenían gran influencia en estos grupos. Los sacerdotes que oficiaban en el templo vivían en habitaciones junto allí al mismo templo. Entonces prácticamente ahí pasaban su vida y estaban todo el tiempo ahí. Y la mayoría de los que participaron también, hermanos, en el arresto y la crucifixión de Jesús eran miembros de uno de estos tres grupos que estamos hablando. Así que la curación del cojo sucedió ahí en el área del templo, que siempre estaba llena de gente, porque también era la hora de la... ¿Cuál hora era? Y la hora novena era la hora de la oración, ¿verdad? ¿Y en qué puerta estaban anteriormente? La puerta hermosa. Y la puerta hermosa se conectaba al atrio de los gentiles y también de las mujeres. El atrio de los gentiles era no solo el más grande, sino que era donde había más gente en este momento. Y aquí es donde se formó este alboroto, en estos atrios del templo, porque había gente de las diferentes naciones. Y si nos acordamos que también cuando Pedro predicó por primera vez estaban representadas ¿cuántas naciones? ¿Quién se acuerda? Se lo dejo de tarea si no nos acordamos, y si no, pues ahí en el capítulo anterior, ¿verdad? Pero en los anteriores que hemos visto, que cuando comenzaron a hablar en lenguas, comienza a nombrar diferentes naciones, ¿verdad? Ok. También ahí, por cierto, en este mismo lugar, es donde aquellos cambistas pusieron sus mesas, su dinero, para hacer ¿qué cosa? Vender animalitos, los sacrificios. Es ahí donde Jesús les volcó las mesas anteriormente, antes de ser crucificado. Entonces, y si giramos alrededor del otro lado del templo, damos vuelta a la parte exterior del área del templo, ahí había también dos grandes pórticos que se juntaban formando un ángulo, y esto va a ser importante más tarde. Y ahí juntaban estas dos esquinas el atrio de los gentiles, pero uno era el pórtico real y el otro era el pórtico que se le conocía también como de Salomón. Estos también solían estar llenos de gente. Pero en este escenario tan ahí que confuso, que qué sucedió, pues llega ¿quién? El jefe de la policía. ¿Y aquí qué me están haciendo? Tanto alboroto. Pero llega con, ahí están los saduceos y están molestos. Primero no porque hubiera gente, es que están predicando de que existe la resurrección. Y ellos no creían en esto. Y esto es lo que está predicando Pedro y Juan, ¿verdad? Pero otra vez, esto nos va a arruinar nuestro negocio y no podemos permitir esto. Entonces, hermanos, nuevamente enfatizo esto. Aquí llega un partido, llega otro partido y llega otro partido y está el partido de los discípulos. Y se ponen ahí al tú por tú. Y van a ganar hasta cierto punto los que tienen más influencia, más poder. No, hágase a mi lado, porque yo tengo más influencia. No, yo tengo más poder, yo tengo más. Aquí yo soy el que más ofrendo y diezmo y se va a hacer como yo digo. Sucede en algunas iglesias. Y si no hacen lo que yo digo, pues me voy de esta iglesia. ¿Será que debe ser así, hermanos? No. Entonces aquí tenemos un ejemplo terrible de un partido que para mantener su posición privilegiada, protegiendo ¿cuáles eran las 3 P's? Prestigio, poder y plata, ¿verdad? Pero entonces tenían una posición, le doy otra P, una posición privilegiada, protegiendo su plata, su poder y su prestigio, ¿verdad? Sus intereses. Y como yo no creo en eso, tampoco voy a permitir que nadie más crea en esto, o que escuche este mensaje de salvación y de perdón y de gracia y de que en Jesucristo hay salvación y porque Él venció la muerte. Entonces, también hay un punto muy importante que quiero recalcar aquí. A menudo, las cosas que amenazan con sofocar o destruir o matar a la iglesia salen siendo los medios que la ayudan a avanzar y preservarse.
Cuando la iglesia era atacada de afuera, hermanos, para acabarla y detenerla, ¿quién era uno de estos líderes religiosos que hizo esto? El Señor le cambió el nombre. De Saulo pasó a ser Pablo. Él asolaba a la iglesia. ¿Qué les hacía? Los arrastraba, los mataba, los encarcelaba. Eran violados, de todo. Sus bienes se les quitaban, pero esto los unió con más ganas. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Pero cuando usted y yo como cristianos no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, obedeciendo en hacer discípulos a todas las naciones, nos vamos a comenzar a matar los unos a los otros, en lugar de ir adelante. Verso 2. Entonces, ¿cómo llegan estos líderes religiosos, los que supuestamente deberían animarte a decir, gloria a Dios que estás predicando? ¿Cómo llegan? Dice el verso 2, resentidos de que los apóstoles, aquí Pedro y Juan, hicieran ¿qué cosa? Enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces llegan resentidos, llegan indignados. Y nuevamente, hacía unos meses atrás que el concilio había entregado a Jesús para ser crucificado, estos mismos, y ahora están llegando a los apóstoles, que están proclamando con fervor que Dios ha resucitado a Jesús, pero ustedes los saduceos lo niegan, y ahora vienen a reclamarnos aquí. Así que los saduceos se mueven con rapidez, traen al jefe de policía, al jefe de la guardia, y vienen contra Pedrito y Juan. Porque Pedro y Juan han aprovechado la hora de la oración para predicar. Sí, Dios sanó a este hombre, no fuimos nosotros, pero quiero decirte que el mismo que fue crucificado y ustedes lo mataron, Él ha resucitado, Él es el que sanó a este hombre. Pero como ellos no creían en la resurrección, se sentían perturbados con los apóstoles, con Pedro y Juan, y van a refutarle a ellos. Y les van a reclamar más al rato, ¿con qué autoridad hacen esto ustedes? Ustedes no tienen ninguna autoridad porque no se las hemos dado nosotros. Aquí nuestro chicharrón truena solamente. Nosotros somos los del poder, del prestigio, de la plata y le decimos a todos qué hacer. Ustedes no pueden estar haciendo esto. Pero aún bajo las reglas romanas, los saduceos tenían casi poder ilimitado sobre las posesiones del templo, a tal grado que podían arrastrar a Pedro y a Juan por enseñar en contra de las creencias que ellos tenían. Enseñaban que la vida que surge, Pedro y Juan, ellos enseñaban que la vida que surge de entre los muertos viene por medio de Cristo. Y los que estamos en Cristo, hermanos, no solamente podemos resucitar corporalmente, físicamente, sino que espiritualmente. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el que sanó a este es el que resucitó. Así que es el que tiene toda autoridad y poder. Más al rato vamos a ver. Así que Pedro y Juan están proclamando en el caso de la resurrección de Jesús, o basado en la resurrección de Jesús, de que la resurrección existe y que por lo consiguiente un día vamos a ser resucitados también nosotros. Entonces, esto no les gusta. Verso 3. ¿Qué hicieron los religiosos? Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, sigan adelante. No. Y les echaron mano, esto es a maltratarlos y bofetearlos y arrastrarlos, y los pusieron ¿dónde? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, si la hora novena de la oración, ¿qué hora es? Las 3. Ya fueron a predicar, ya alabaron al Señor, están saliendo, pero esta conmoción se hizo larga y aquí estaban predicando, pero esto no les gustó. Entonces, hermanos, si usted y yo nos vamos a arriesgar a testificar, vamos a correr riesgos. Algunos nos van a cerrar la puerta en la cara. Otros nos van a maltratar. Otros nos van a decir, ahí va el aleluya. Nos van a decir, ahí va el santurrón. Nos van a llamar nombres. Si es que lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues no vamos a correr estos riesgos. Una pregunta. Si nos metieran presos o nos deportaran por testificarle a alguien, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo?
que nos metieran en la cárcel o nos deportaran por testificarle a alguien y que esta persona venga a los pies de Cristo? ¿Lo haríamos? No, Señor, aquí estoy bien, gracias por traerme aquí, bendecirme y etcétera, etcétera. O por lo menos estaría dispuesto a pasar una noche en la cárcel usted por haber testificado. Pero ¿qué tal si 5,000 pudieran convertirse a los pies de Cristo? ¿Lo haríamos por uno o lo haríamos por 5,000? ¿Nos arriesgaríamos a testificar? ¿Se acuerdan qué significa la palabra testificar? Dar testimonio hasta el punto de que en la corte eres hallado viviendo en acorde a lo que estás diciendo y que puedes hasta estar dispuesto a dar tu vida, morir. Mártir es dar testimonio de lo que dices, lo que haces con tu vida, que concuerdan ante una corte, aunque te cueste la vida. Pero, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar a nosotros? ¿Rechazo? ¿Persecución? ¿Nuestro trabajo si lo hacemos donde no es lícito? Pero hermanos, si lo hacemos para Dios, no es en vano. Pero aquí dice que los guardaron en la cárcel porque era, ¿qué cosa? Ya era tarde. Era contra la ley judaica tener un juicio en la noche. Pero tenemos un pequeño problema. No les había importado anteriormente. A Jesús lo trataron y lo juzgaron por todas las tardes, por todas las horas de la noche, hasta en la madrugada, y eso no les importó. Lo juzgaron ilícitamente. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hablemos de la palabra muchos. Aquí sugiere que pudieron haber mujeres también que no eran contadas con los 5,000. La hermana Natalie había hecho esta pregunta hace un par de domingos atrás, ¿verdad? Y si se adelanta ahí en el 5:14 que lo vimos, ¿verdad? A veces también lo detalla, a veces solamente dice muchos o hombres solamente, pero en el 5:14 ¿qué dice? Y los que creían en el Señor, ayúdenme, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, ¿verdad? Así que a veces la palabra muchos infiere tanto al sexo masculino como al femenino. A veces simplemente lo dice genéricamente hablando. Nosotros hacemos lo mismo cuando hablamos de los niños. Niños es plural masculino, pero va incluido ¿quién? Las niñas. Pero si solamente también podemos decir los niños, refiriéndonos al sexo mascular de niño. Pero si decimos las niñas, simplemente implica que son las niñas, ¿verdad? Pero cuando lo decimos plural niños, puede incluir a ambos sexos. Pero aquí también cuando a veces encontramos hombres, se unieron ¿cuántos aquí? Como 5,000 varones, ¿verdad? Pero puede implicar que solamente eran los hombres, dando a entender que eran los jefes de familia y que había un montón de familias que se unieron, ¿verdad? Representativo de las familias. Entonces, pero a pesar, hermanos, la iglesia en los problemas, las dificultades, las contradicciones, iba creciendo. Ahí como leímos en el 5:14, también si se adelanta al 6:7, note conmigo qué dice el 6:7 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor, ¿qué crecía, hermana Natalie? Los números. Y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Porque algunos de ellos llegaron aquí reclamando y enojados y molestos y nos van a quitar el prestigio, la plata y la posición y el poder Pero ¿sabes qué? Hemos estado mal nosotros. Deberíamos haber sido los guardianes del bien, de la verdad, de lo santo, de lo perfecto. Pero nos hemos trastornado, nos hemos dejado influenciar por el dinero. Hermanos, el dinero nos puede destruir a cualquiera de nosotros. No importa quién sea usted, quién sea yo, a cualquier persona nos puede destruir. Pero si no tenemos cuidado. Sáltese al 11:24 brevemente. No vamos a ver muchos, pero ¿qué dice el 11:24? Ayúdenme.
porque, ¿qué dice? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. No nos dice si fueron nomás hombres o mujeres, pero otra vez la iglesia crece cuando hay contradicciones, hay persecución, cuando viene de afuera. Nos une y nos dan ganas para seguir adelante juntos. Pero cuando no estamos haciendo la parte que nos corresponde y nuestra labor, nos vamos a comer los unos a los otros y nos vamos a dividir. Pero Jesús mismo, hermanos, fue enfrentado por estos mismos líderes religiosos, lo cual lo llevó a su crucifixión, su muerte y crucifixión. Pero también Jesús les había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles: a ustedes, mira, a mí me van a hacer esto, a ustedes también. Si a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Si a mí me persiguen, a ustedes los van a perseguir. Y el Señor Jesús intentó prepararlos. Y no tenemos el tiempo para ir a ver todas las citas, hay de a montones. Pero en Lucas 21:12, pero antes de todo esto, Jesús les dijo: de ustedes se van a apoderar, los van a perseguir, los van a entregar a sinagogas y los van a meter en las cárceles. Los van a hacer compadecer ante reyes y gobernadores, y esto se lo van a hacer por causa de mí, de mi nombre. Y también les dijo en Juan 15:18, si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Y si fueras del mundo, ¿qué haría el mundo? El mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, ¿qué hace el mundo? El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. También en Juan 16:2 les dijo: os echarán a las sinagogas, mas aún llega la hora de todo aquel que os mate, creerá dar culto a Dios. ¿Qué creía Saulo? Él creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo un buen religioso, un buen amante de Dios. Voy a matar a estos bandidos desgraciados que predican y... no, yo soy el más santo, el más... Él había tenido estudio, etc. Pero aquí con Pedro y Juan, aunque había adversidad y había problemas, le trajeron el jefe de policía, los líderes más prestigiosos, a confrontarlos. ¿Qué nos dijo el verso anterior? Que muchos se convirtieron. La gente, el pueblo, se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al escuchar predicar el evangelio de salvación, mientras que los, entre comillas, los líderes religiosos no los dirigieran por el error, que no los dirigieran por su influencia política, que los jefes de los políticos y religiosos no les dijeran que ellos están en el error, nosotros estamos en lo correcto. Pero hermanos, si usted y yo no estudiamos la Biblia, nos pueden mentir. Nos podemos dejar llevar por líderes religiosos o que dicen ser líderes religiosos. Pero también entre los líderes religiosos habrán lobos, ¿cómo los pinta la Biblia? Rapaces. Pretenden ser ovejas. Están entre nosotros. También dice que el trigo y qué cosa crecen juntos. Y a veces no se puede distinguir y es difícil distinguir. Pero sí, por sus frutos los conocerás. Pero a veces es difícil porque el lobo habla el lenguaje de la oveja, se viste como oveja, pretende ser oveja, y cuando menos cuenta te das, ya has perdido tu vida. Aquí los líderes religiosos se dejaron guiar por el odio, por la envidia, protegiendo sus lucros, sus bienes, en lugar de importarle a la gente. Hermano, hermana, a la iglesia del Señor lo que más le debe importar es la gente. No debemos tragarnos a la gente o matar a la gente. Si Dios, el corazón de Él es que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se nos dice Juan 3:16 que Él
amó al mundo de tal manera que estuvo dispuesto a entregar lo más valioso a su Hijo unigénito. Y Él ama al mundo. Usted y yo deberíamos amar al mundo, a las personas. No al mundo en el sentido de las cosas del mundo. A las personas. Ellos no son los enemigos. Los de afuera no son los enemigos. El otro hermano, la otra hermana no son los enemigos. Continuemos, verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes? Aquí hay tres grupos otra vez. Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esta reunión oficial se le conoce como la reunión del Sanedrín. Era una especie de corte suprema, un senado, no del gobierno, pero religioso, judío, pero también representaban, en este caso, todo nivel. Gobernantes, ancianos y escribas componen el concilio, el Sanedrín. Eran 70 más 1. Entonces, 70, el 1 era el sumo sacerdote. Los gobernantes eran los líderes, los jefes de la familia anteriormente, más el sumo sacerdote. Y normalmente el sumo sacerdote era ¿de cuál? De los saduceos. Los ancianos eran los hombres prominentes en la comunidad religiosa y eran originalmente allá en Números, en el Antiguo Testamento podemos ver que eran los cabezas de hogar, se les conoce también como los príncipes o los jefes de tribu o los jefes de familia, y lo puede ir a leer allá en Números 7:2. Pero los escribas eran los maestros de la ley y usualmente eran los fariseos. Entonces en el Antiguo Testamento también ya existía entre comillas, Sanedrín, 71 miembros, ¿verdad? Entonces 70 ancianos nos dicen Números del 11, del 16 al 17. ¿Y quién componía el número 1 ahí, el 71? Moisés en este caso, ¿verdad? Entonces, pero de este lado de Jesús se habían tomado la autoridad no solo religiosa, sino civil y gubernamental. Hasta el gobierno de Roma se los permitía, porque otra vez querían estar ahí pegaditos a ellos, porque eran los que gobernaban realmente, pero aquí nosotros vamos a aprovechar esto para también sacarle jugo a las personas. En este momento, bueno, leamos el siguiente verso antes de continuar, el 6, ¿verdad? ¿Estamos? Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí parece que entramos en un problema porque nos dan un montón de nombres. Pero los romanos, que eran los que gobernaban realmente en este momento, destituyeron a Anás del sumo sacerdocio y nombraron en su lugar a Caifás, yerno de Anás. Entonces Anás es el suegro y Caifás es ¿quién? El yerno. Pero debido a que los judíos consideraban este título, este oficio del sumo sacerdote como una posición de toda la vida, seguían llamando a Anás con este título, dándole su respeto y autoridad dentro del concilio. Así que Anás y Caifás también jugaron un papel muy importante en el juicio de Jesús. Lo quiere ir a ver más tarde allá en Juan 18, en adelante ahí lo encuentra. Pero ni Anás ni Caifás les gustó que este hombre, Jesús, quien se sacrificó literalmente, físicamente, por el bien de la nación, nos dice Juan 11, del 49 al 51, que él tuviera seguidores que, para colmo, ellos se habían comprometido a ser persistentes y consistentes, a ser imitadores a su líder. ¿Por qué se les llamó a los de la... Bueno, no se les llamaba cristianos antes? Los del camino, tenían diferentes nombres, pero ¿cuándo se les nombró cristianos por primera vez? En Antioquía, porque eran culpables, fueron hallados ante una corte, culpables de ser similares a Cristo. Si usted se va a llamar cristiano, debe estar dispuesto a vivir como Cristo vivió, cueste lo que cueste, venga lo que venga. Pero nos llamamos cristianos cuando nos va bien y gloria a Dios porque me bendice y me provee esto y me provee aquello. Pero cuando la cosa se pone difícil, lo primero que
Bueno, o cuando estamos en problema, ahí es cuando regresamos que somos cristianos, ¿verdad? Pero bueno, el sumo sacerdote era el presidente del concilio o el Sanedrín. Así que Caifás lo era oficialmente, pero su suegro, ¿cómo se llamaba? Anás, conservaba el título honorario, o se le puede nombrar hoy presidente emérito. Y este tenía el prestigio del puesto. Y si usted lo quiere leer más tarde, Lucas 3:2 y Juan 18:13 nos ayuda con esto. Pero, verso 7. Y poniéndoles en medio, ¿quién? El Sanedrín. Le preguntaron, todos ellos a una sola voz, ¿verdad? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que, ¿dónde los pusieron? A Pedro y a Juan en medio, puesto en medio. Así que el concilio, el Sanedrín, los han rodeado. ¿Se sentiría usted intimidado, hermano, si otra vez el ejército, el Navy y lo rodean a usted? Oh, nosotros nos desmayamos con la pura migra, ¿verdad? No hay que tener más. O a veces un policía iba detrás de nosotros, no hemos hecho nada malo, pero ya vamos ahí temblando, ¿verdad? Pero ahora que te rodeen y que te comiencen a interrogar. Y estaba en medio porque ellos se reunían en semicírculo prácticamente. Entonces el que estaba siendo interrogado estaba en el centro. Y pues el acusado, ¿verdad? Pero hermanos, en Hechos 4 aquí encontramos la primera de 4 veces que los apóstoles, los discípulos de Jesús van a comparecer ante el Sanedrín. Sáltese al 5:27 solamente, ahí rapidito, 5:27, ¿qué dice? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Sáltese al 6:12, ¿qué dice? Y solventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Al concilio. Sáltese al 22:30. 22:30. ¿Qué dice? Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, lo soltó de las cadenas y mandó venir ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, hermanos, regresemos a nuestra cita. El concilio ya también les ha preguntado a Pedro y a Juan, ahí en el 3, 6 y 7, creo que es. Vamos a ver qué dice el 3, 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Entonces, la pregunta aquí, y antes que se presenten ante el concilio, lea conmigo el 3:12. ¿Qué dice? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Entonces leemos estos versículos con este motivo. El concilio ya les preguntó a Pedro y a Juan con qué potestad sanaron al hombre o en qué nombre predican. Ya les han contestado. Pero las acciones y las palabras de Pedro y Juan aterrorizaron a estos líderes religiosos, quienes en su mayoría estaban más interesados en sus 3 P's. ¿Cuáles eran? Ya se me olvidaron. Su poder, su prestigio y su plata. Ahí su posición, su reputación. Más interesados que por qué fue sanado. Indudablemente ellos lo habían visto todos los días, porque todos los días, ¿dónde lo ponían? En la puerta. No diciendo, gloria a Dios que ya está mejor. Y gloria a Dios que ahora está alabando a Dios con nosotros. Pero aquí Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, habla con denuedo delante de este concilio. Y esto también es muestra de que él cree no solamente en el Señor, sino que está convencido de que hay
resurrección, de que el que fue crucificado ha resucitado. Pero les traduzco del original la idea de la pregunta que estos líderes religiosos le hacen a Pedro y a Juan. ¿Cómo dice la pregunta de ellos ahí en el capítulo 4 donde estamos? ¿Cómo dice la pregunta? Alguien que me la lea, por favor. ¿Qué versículo es? En el que estamos ahí, del capítulo 4. ¿Con qué potestad y nombre? Traducido. ¿Quién les dio a ustedes autoridad? Si nosotros somos la ley, somos la autoridad. Y el único que da la autoridad, los únicos somos nosotros. Pero más profundo, traducido, ¿quiénes se creen ustedes? No tienen poder, no tienen prestigio, no tienen posición, no tienen ni plata. ¿Se acuerdan que ya que dijo Pedro? No tenemos ni oro, no tenemos nada. En otras palabras, nosotros somos la mamacita de Tarzán. Ustedes son basura. Ustedes no son nadie. ¿Quiénes se creen ustedes que son? Porque nosotros no les hemos dado ni autoridad, ni dinero, ni permiso, ni nada. ¿Sabe que esta misma pregunta, este mismo concilio, se le hicieron a Jesús en el templo, en Mateo 21, 23? Y vamos a ver ahí en el 4:11, pero también traducido de esta manera. Personas como ustedes haciendo milagro como este sin tener estudio profesional, sin tener preparación o letra o normas ni puedo pronunciar esta palabra, pedagógicas, pedagogía. Pedagogía es el arte de enseñar, pero que ustedes no conocen ni la ley y ustedes haciendo estas cosas. La pregunta que le hacen no es que realmente quieren saber quién les dio la autoridad, sino la están haciendo con ira y desprecio, menospreciando no solamente a ellos como personas, como individuos, todo. Y ellos se están elevando, subiéndose. Si nosotros somos los que otorgamos autoridad y no se las dimos, ¿quiénes se creen ustedes? Basura son ustedes. Son indoctos, sin doctorados. Los que tenían los fariseos, los saduceos, los fariseos que se creían la mamacita de Tarzán, se les conoce como los doctores de la ley. Los escribas también, tenías que haber sido escriba por 10 años, haber copiado la palabra del Señor para conocerla. Esdras nos dice que Esdras era un escriba, pero él era diferente porque había propuesto en su corazón conocer la ley, escudriñarla, para aplicarla y enseñarla a otros. Pero aquí estos doctos o doctores, ahí está la diferencia. Un doctor es estudiado, un indocto es alguien que no ha estudiado. Ustedes son laicos sin ninguna calificación académica ni preparación. ¿Quién les ha... Saulo, ¿a los pies de quién había estudiado? De Gamaliel. Era prestigio estudiar a los pies de alguien. ¿Y ustedes? Son basura. Así que los consideraban hombres sin preparación y ellos se consideraban superiores. Hermanos, si usted cree que su conocimiento lo hace superior a los demás, piense de nuevo. Ninguno. Es más, la Biblia nos anima a que considerar a los demás como superiores a nosotros. Pero aquí los religiosos se están considerando más elevados que los demás. Pero Pedro y Juan, hermanos, no podían dejar de hablar acerca de aquellas cosas que habían oído y visto, pero se habían propuesto ser fieles. Van a predicar a Jesucristo. El mismo que anteriormente lo negó, ahora es el que está predicando. Pero Pedro estaba armado de una información muy importante. Él sabía que este mismo grupo, este mismo tribunal, es el que había sentenciado a Jesucristo a la muerte. Lucas 22:66 lo vemos allá. Pero en este momento él está dispuesto a arriesgar su propia vida. No solamente que lo metan preso, sino que lo maten. Sin embargo, aquí Pedro fue audaz y se paró firme y proclamó con certeza de que Jesucristo no solamente ofrece salvación, sino que venció la muerte y que viene otra vez por nosotros. Y nadie le podía quitar su fe en Jesús, que Él había resucitado
y que Él es el que estaba obrando presentemente, sanando al cojo y obrando a través de su vida. Así que les está diciendo, mi autoridad viene del cielo, del Cristo exaltado, al que ustedes crucificaron, ustedes, el Sanedrín. Así que con valentía, aunque también lo maten y lo metan preso y lo maten. Él conocía este peligro, pero ahora no se va a achicopalar, no se va a acobardar, aunque lo había hecho anteriormente. Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, nuevamente, no habían pasado más que prácticamente un par de semanas unas pocas semanas que Pedro había negado que conocía a Jesús. Bueno, fueron más de 2 semanas realmente, pero porque hicimos las matemáticas, ¿se acuerdan? Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿cuántos días eran aproximadamente? 40. Un poquito más, ahí aproximadamente unos 50. Pero lleno del Espíritu Santo, está confrontando estas autoridades. Y me encanta si lo leyéramos en el original. Pero lo que Pedro deseaba es que todos entendieran que el milagro había sido obrado en el nombre y en el poder del Nazareo, de Jesús del Nazaret, perdón. Entonces, el Mesías, al que ustedes crucificaron. El nombre de Jesús es dado, aquí está el juego de palabras en ciertas palabras. El nombre, N, de Jesús, el nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Nazaret, el hombre, su nombre también es para todas las edades, para toda nación, para todo creyente, para ser salvo, ¿verdad? Pero el juego de palabras ahí, el hombre que hizo este milagro es Dios humanado, es el nombre del Nazaret, que le hizo este milagro a este hombre y le hizo lo humano, que un humano debería procurar lo mejor por el otro humano, pero fue el Mesías, y no hay otro nombre, más al rato va a ser este juego de palabras, dado bajo el cielo, ¿verdad? Donde hay salvación, pero hay un juego de palabras que lo perdemos a veces ahí en la traducción. Pero el nombre de Jesús es dado a los hombres ahora para todas las edades. Pero estos líderes religiosos, hermanos, por la codicia, por el orgullo, por su pasión corrupta, por la plata, por el poder, por el prestigio, por sus posiciones, en lugar de tener alegría y gozo, cerraron sus ojos, sus oídos, su corazón a escuchar la palabra, el mensaje, la predicación del Evangelio, de que solamente a través de Jesucristo, el resucitado, es que podemos obtener la salvación y la resurrección nosotros. Así que aquí se comienza a cumplir también aquí en adelante lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos allá en Mateo 10, en Marcos 13, en Lucas 12, lo siguiente, verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera, perdón, haya sido sanado. Hermanos, el hacer el bien a los demás no siempre será bien recibido ni bienvenido. A veces aún al que le haces el bien va a ser el que... No tengo tiempo para compartir ejemplos porque se me está yendo el tiempo rápido, pero siempre hay consecuencias que pagar al hacer el bien. Aún hasta nos haremos de enemigos a veces a las personas. Verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, toda la gente que está escuchando ahí, que en el nombre, aquí está el juego de palabras, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces sea notorio a todos los humanos presentes y a toda la humanidad. Entonces ahí está, sea notorio a todos los humanos presentes, pero también que sea de testimonio a toda la humanidad,
Entonces en el español lo podemos decir de esta manera, la H, ¿verdad? Que sea notorio para todos los hombres y toda la humanidad, que el que se humanó, Jesucristo hombre, hizo lo humano de darle a este humano su humanidad completa, en el sentido que estaba no completo, y lo hizo holístico, lo hizo completo en el sentido físico, espiritual, emocional, mental, en todo aspecto. Entonces lo hizo cabal, diríamos también hoy en nuestras palabras. Entonces, sea notorio a todos los humanos que el nazareo, que en el nombre del nazareno, de Nazaret, es que se hizo este milagro, ¿verdad? Entonces, el humanado, hizo lo humano de ayudar a lo humano, y no solamente a él, sino a la humanidad y a todos los humanos presentes. El 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí es precisamente donde los religiosos están rechazando a la cabeza del ángulo, donde se unía, donde podían entrar los gentiles y las mujeres porque no eran permitidos entrar a más allá, donde están los religiosos, los élites, los guardianes de lo santo, de la verdad. Pero ustedes han desechado a lo más importante. Y aquí es donde hace la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, uno de los lados de un arco, un ángulo, y los mantiene juntos. Pedro le dice a los judíos que rechazaron a Jesús, pero ahora Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia. El salmista lo dijo en el Salmo 118, Marcos en 12:10 y Primera de Pedro 2:7. Pero hermanos, sin el ángulo, sin la piedra angular, no hay iglesia, porque no se puede sostener. Y aquí hago un hincapié. Si usted como miembro de Camino de Vida me sigue a mí, usted está mal. Si usted sigue a uno de los otros líderes de la iglesia, usted está mal. Si usted sigue cualquier otra cosa, está mal. Si yo sigo cualquier otra cosa, estoy mal. Todos deberíamos seguir a uno, nuestra piedra angular, la cabeza de la iglesia. Porque si esta iglesia está fundada sobre un líder o sobre un pastor, el día que no esté, el día que se vaya, ¿sabe qué? No está el pastor, pues no vaya a la iglesia. No están los líderes, no voy a la iglesia. No, deberíamos seguir a Jesús. Pero estos líderes religiosos, supuestamente los que deben dar el ejemplo, estaban dando mal ejemplo. ¿A qué estaban siguiendo ellos? ¿Cuáles eran las 3 P's? Ya se me olvidaron a mí. Prestigio, poder y plata. ¿Qué seguimos nosotros? Pero ellos reprobaron la piedra, pero aprobaron su prestigio, su plata, su posición, su poder, Pero los edificadores, ¿quiénes eran los edificadores? Supuestamente los líderes, los religiosos. Los apóstoles también los vemos después como si alguno sobreedifica, tenga cuidado cómo sobreedifica. Ya no podemos poner otra base, otro fundamento, otra piedra angular, porque ya ha sido puesta. Pero ahora nos toca continuar edificando y sobreedificando, ¿verdad? Entonces aquí entramos en este problema que la cabeza del ángulo, la piedra angular, había sido desechada. Y aquí es donde están confrontando la verdad de ellos, supuestamente, los líderes religiosos. Sálganse de aquí, nadie les ha dado autoridad de predicar en este nombre. O en qué nombre, perdón, aquí no vale ningún otro nombre más que el nuestro. Nuestra autoridad, nuestro poder, nuestro prestigio. Pero bueno, les dice Pedro, qué triste. Ustedes, representantes de esto, más bien tiraron a la basura este nombre, el nombre más poderoso, y ustedes se dieron nombre a ustedes mismos. Allá en el Antiguo Testamento, la tarea es de que vayan y hagan el nombre de Jesús famoso, multiplíquense, lleguen en la tierra, que toda persona conozca el nombre del Señor. Pero ¿qué dijeron? No, vamos a hacer un nombre para nosotros, para que no seamos desparcidos y que no. La Torre de Babel, ¿verdad? Pero la cabeza despreciada, la piedra despreciada por ustedes, los constructores de la casa, ustedes pensaron que había otro arco, otro ángulo, otra piedra angular, y no lo hay. Verso 12, donde terminamos. Y en ningún otro
hay salvación. Ustedes han desechado la salvación, ustedes han desechado la piedra angular, ustedes han desechado al único hombre que se humanó, Jesucristo hombre, que tiene la única solución para la humanidad, ustedes presentes y para todos de todas las naciones, que esa era la promesa de allá de Génesis, ¿verdad? Que todas las familias serían benditas, pero los élites creían que nomás era para ellos, que para su pueblo, para su nación y nadie más. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre más que el nombre de Jesús de Nazaret bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así como Jesucristo, al que ustedes mataron, el que se humanó, hizo lo correcto para este hombre, le dio su sanidad, pero le dio su sanidad espiritual también, y ustedes lo desecharon, quiero decirles que en él solamente es el que hay salvación. Y aquí la palabra que usa es en ninguno otro hay salvación, es la palabra en griego héteros. ¿En qué diferencia? Venía en el camino y le dije a mi familia que se me olvidó mi ejemplo. Si yo tengo una naranja aquí y en la mano tengo otra, es una diferente pero similar. Es otra naranja. Son dos, pero igual. Ajá, pero son de la misma familia, ¿verdad? Pero si yo aquí en mi mano tengo una naranja y acá tengo otra fruta, una manzana, ya no son iguales, ¿verdad? Esta es naranja y esta es manzana, pero dije otra o otro producto, ¿verdad? Entonces, en las naranjas, una naranja, otra naranja. Aquí una naranja, otra fruta. Son diferentes. Pero aquí no tiene comparación. En ninguno otro. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él en su santidad, en su poder, en su majestad, en su todo. O sea que no hay otro camino. Y es mentira que todos los caminos van a Roma. Él es el único camino. Es exclusivo. Entonces Él es uno de los caminos. ¿Hay otro camino? Bueno, sí, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero todos los otros caminos van a la muerte. El único camino es Jesús, que dijo, yo soy el camino. Juan 14, ¿qué? 6, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, es una distinción genérica, otra clase, no de la misma naturaleza o forma o clase. Aquí heteros denota una distinción y una exclusividad, sin otras alternativas, opiniones o opciones que tú te puedas inventar. Voy a ir al cielo por ser bueno, voy a ir al cielo por ganármelo, o por mi prestigio, por mi descendencia. El tatarabuelo de Esdras era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, y no por eso se ganó la salvación. No importa de qué descendencia vengas, de qué prestigio o familia vengas, la salvación es individual para todos, pero no hay otro nombre, no hay otra autoridad, no hay otra personalidad, no hay otro sistema, no hay otra filosofía, no hay nada más. Y les digo esto, no hay ninguna otra organización en planeta Tierra que el Señor ha autorizado para ser discípulos, más que su iglesia. Y si no estamos cumpliéndolo a través de su iglesia, estamos en desobediencia. Si no estamos activos en la iglesia haciendo esto, y ahora nuestro llamamiento a llevar el evangelio a todas las naciones se funda sobre las siguientes dos premisas. Número 1, todo humano de toda raza, lengua, tribu, nación, sin Cristo está perdido, y solo en Jesús hay salvación y esperanza. Es la segunda. Solo en Jesús hay salvación y esperanza, porque no hay otro nombre, ¿cómo nos dice el verso? Dado a los hombres. ¿En qué? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy en día muchas personas van a reaccionar negativamente al hecho de que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿crees en Dios? Hay muchos que dicen sí, pero cuando mencionas el nombre de Jesús los ofende a muchos.
Esto no lo decidió la iglesia, no es una enseñanza específica que nos inventamos, Jesús mismo lo enseñó en Juan 14:6 que ya mencionamos. Y si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, entonces no hay otro igual, no hay otra manera, no hay otra opción. Entonces, ¿cómo contestaría Pedro y Juan a la pregunta del Sanedrín, del concilio, de los líderes religiosos? ¿Con qué autoridad? Pues les digo que con la autoridad del soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la verdad, la vida, el único y verdadero supremo Dios que tiene todo poder y a toda autoridad. Él es el que me ha autorizado para predicar. Me hagan lo que me hagan ustedes, me pase lo que me pase, venga lo que venga, estoy dispuesto hasta dar mi vida. Y si usted lee la historia bíblica, la tradicional, aprendemos de que a Pedrito potencialmente lo crucificaron ¿cómo? Boca abajo. No hay otro nombre, hermanos, en el que podamos ser salvos. Y les está diciendo, Él es mayor que ustedes. Ustedes se creen la mamacita de Tarzán, no lo son. Solo en Él podemos ser salvos. Y esta palabra es holística también. Es un juego de palabras. En doble sentido. ¿En qué sentido? Es un verbo griego que significa tanto que tiene el poder para salvar y sanar. Así como sanó al hombre paralítico, tiene el poder para sanar su alma, perdonarlos, hacerlos completos. Ustedes se creen que lo tienen todo porque tienen prestigio, poder y plata y posición. Se equivocan. Usted puede ser rico y ser pobre, pero si usted tiene a Cristo y no tiene dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y comenzaron a predicar a Jesucristo. Los líderes habían rechazado al único Salvador. Y ahora tratan de impedir la proclamación del mensaje de redención y crucifixión y resurrección. ¿Y qué le ofrece esto? Termino con este pasaje de Lucas 21, 12 al 17. Porque Jesús lo sentenció de esta manera. Si quiere acompañarme, terminamos ahí, en Lucas 21, 12 al 17. Les dice Jesús a sus discípulos, antes de que lo crucifiquen a Él esto. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. ¿Ya les echaron mano? Sí. Y os perseguirán, los están persiguiendo. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Ya los encarcelaron? Sí. ¿Ok? Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ya les di una lista de 4 versículos que fuimos a ver, ¿verdad? El 13. Y esto os será ocasión para ¿qué cosa? ¿Y qué acaba de hacer Pedro? Dio testimonio. ¿Y se acuerdan qué significa dar testimonio? No solamente hablar con tu palabra, sino con tu vida, aún hasta el punto de convertirte en un mártir. Que te maten por el testimonio, por tu vida, por lo que dices creer. El 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. En otras palabras, voy a estar presente ahí con ustedes, poniéndoles en su corazón, en su mente qué decir, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Pero, sepan esto, les dice el 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Aquí los padres, hermanos, parientes y amigos, aunque ellos eran judíos, muchos de ellos tenían familiares que estaban en estas posiciones de liderazgo, de los de prestigio. Pero les dice en el 17 donde termino, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si tú te paras por la verdad y predicas la verdad, predicas a Cristo, a veces te van a aborrecer los de afuera y a veces te van a aborrecer los mismos de adentro. Pero cuando usted y yo no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, en lugar de estar remando el barco para ir hacia adelante, nos vamos a estar golpeando con los remos los unos a los otros y vamos a volcar el barco en lugar de ir hacia adelante. La salvación no está en ningún otro.
Su nombre es el único en toda la creación que se ha dado a la humanidad para su salvación. Y su nombre es Jesús, Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias por este nombre, que no hay nombre más poderoso que Jesucristo. Ayúdanos a vivir como verdaderos cristianos, dando testimonio, venga lo que venga, pase lo que pase. Y a estar unidos, trabajando en la misma dirección hacia adelante, llevando el Evangelio para su honra y para su gloria. Hable a nuestros corazones. Úsenos entre semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.